Ya, siguiendo con el análisis del macro y el microentorno, perdón, ahí se me achicó un poquito, ya, ahí sí. En una empresa siempre se tiene que tener en cuenta los elementos externos del entorno, que ya lo habíamos estado mencionando, ya que estos pueden afectar la situación de la organización. Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el microentorno. Es fundamental analizar estos dos elementos de una forma minuciosa, ya que de ellos se derivan las oportunidades y amenazas que la empresa tendrá que aprovechar o evitar de cara al intercambio en el mercado. Es decir, yo las tomas de decisiones las tengo que analizar en función de estos análisis, ¿ya? El macroentorno, como ya lo habíamos mencionado, son fuerzas externas y no controlables por la empresa. Es decir, yo no tengo ninguna injerencia como empresa en lo que pueda ocurrir en el macroentorno. Por ejemplo, lo que vivimos ahora por el COVID es, ¿no es cierto?, algo que ocurrió en nuestro macroentorno. No tenemos ninguna responsabilidad ni injerencia en cómo ocurrió ni en cómo nos está afectando. Y ahí tenemos distintos factores como el entorno demográfico, ¿ya?, que tiene en cuenta el crecimiento de la población, la dimensión y composición de los núcleos familiares, la diversidad étnica, movimientos migratorios, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podríamos hablar de las fuertes migraciones que sufrió Chile, por ejemplo, de venezolanos y de haitianos. Obviamente es algo que afectó el macroentorno porque son potenciales clientes nuevos, traen nuevas costumbres culturales, tienen otros gustos, etcétera, etcétera. El entorno económico, que tiene en cuenta el nivel de distribución de la renta, ¿ya?, el tipo de interés que existe en ese momento en el país, el tipo de cambio con respecto al dólar y al euro, que es lo que más, de inflación, ¿ya? Por ejemplo, Chile siempre ha sido muy estable en cuanto a la inflación y hay otros países que tienen la inflación extremadamente disparada. Como también las etapas del ciclo económico de la economía. Por ejemplo, viendo Argentina, en Argentina se está disparando cada día más la inflación. ¿Qué significa inflación? Que cada vez hay más dinero circulando, pero cada vez los precios están más caros. ¿Por qué? Porque no hay un fondo que respalde esa cantidad de dinero. Por ejemplo, el kilo de pan que costaba ayer 1.000 pesos, mañana puede costar 100.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que pero también todo el mundo tiene más dinero. Y al tener todo el mundo más dinero, porque hay mucho circulante no respaldado, cada vez pierde más el valor la moneda. Entonces yo puedo tener millones de pesos y esos millones de pesos me podrían alcanzar para comprar. ¿Se va entendiendo? Después tenemos el entorno sociocultural. Y ahí tiene en cuenta la incorporación progresiva de la mujer en el trabajo y la difusión de patrones culturales. ¿Por qué habla esto de la mujer? Porque en el fondo es algo ocurriendo durante los últimos 30 años, ¿ya? Y bueno, ustedes no vivieron esa etapa de inclusión de a poco, pero hoy en día está mucho más incluida, a lo mejor no como todos quisiéramos, pero no ocurría. Y ahí también podemos ver y analizar otras cosas, como las incorporaciones de distintos géneros o otras cosas más. Ahí tenemos también el entorno medioambiental, que tiene en cuenta la sensibilización medioambiental de la población. El entorno tecnológico, que tiene en cuenta los nuevos productos y procesos. La obsolescencia, eso es que deje de funcionar como funcionaba antes. Por ejemplo, un Walkman con cassette ya es obsoleto porque nadie lo ocupa, a eso se refiere. Y los cambios en el mix de marketing originados en la Internet, obviamente porque en la Internet tenemos una nueva fuente de proyección de marketing que antes no existía, y está el marketing por redes sociales, y el marketing por redes sociales que supone distintas variabilidades según la plataforma en la que se pueda estar ocupando. De hecho, si lo alcanzamos a ver en algún momento, vamos a ver de que las plataformas del tiempo, y por ejemplo, hoy en día Facebook ya está siendo utilizado como target para los productos que se venden más para la gente que está en la casa, más que para la gente que trabaja. Con más detalle, pero comercialmente hablando, Facebook es más para las no quiero que sean de casa que están con los niños todo el día. Desde un punto de vista de análisis de mercado de marketing.
Después les voy a explicar las razones del por qué eso. No tiene nada de peyorativo ni de otra cosa. Lo que pasa es que fue dejado de lado por las poblaciones más jóvenes. Por lo tanto, ya no es una manera de hacer marketing a través de Facebook para la gente joven. Y la gente mayor, en general, tiene como primera entrada a Facebook y se queda ahí. La mayor, pero tampoco sabe ocupar tecnologías de compra digital, por lo cual tampoco es un target del... Y nos va quedando desglosando ese tipo de público. Pero eso se hace no en una función peyorativa, sino que se hace buscando al cliente potencial. Así como, por ejemplo, las publicidades de TikTok. Un día les voy a explicar el caso de TikTok. Tiene un sistema de publicidad increíble porque no se ve. Porque si alguno de ustedes usa TikTok, nunca van a ver publicidad, pero está ahí. Es súper interesante. Uno de estos días se lo explico. Tenemos el entorno político y legal. Las fuerzas presentes en el macroentorno, ¿ya?, que afectan a nuestra empresa son las fuerzas demográficas, las fuerzas económicas, las fuerzas naturales. Y dentro de las fuerzas naturales tenemos el COVID, porque es producto de una pandemia, de una enfermedad, obviamente. Las fuerzas tecnológicas, las fuerzas políticas y las fuerzas culturales, ¿ya? Ahora, ¿por qué las fuerzas naturales no las había mencionado antes? Porque precisamente al ser naturales y son muy difíciles de predecir. Yo no puedo predecir en un análisis que va a ocurrir un terremoto. No puedo predecir en un análisis que pueda ocurrir una pandemia. No puedo predecir en un análisis que va a haber una tormenta que provoque estragos. En cambio, predecir el comportamiento demográfico. Sí puedo predecir las fuerzas económicas. Sí puedo predecir las fuerzas tecnológicas. Sí puedo predecir el comportamiento político y sí puedo predecir los comportamientos culturales. ¿Ya? Ahora, que sea exacto, no, pero puedo predecirlo y puedo hacer un análisis en base a ello. El microentorno, ya dejamos el macro, vamos al micro. Para que el marketing tenga éxito, es importante una relación estrecha entre los diferentes agentes del microentorno. Los elementos principales son el mercado, ¿ya? Hay que tener en cuenta tanto el mercado actual como el mercado potencial, es decir, el mercado que yo tengo ahora y el mercado que puedo lograr después. Y es más o menos lo que les explicaba con lo de la publicidad dirigida, ¿no es cierto? Y cuando tengo público y cuando tengo cliente, que son dos cosas distintas. Los proveedores. Se recomienda una buena gestión de compras y aprovisionamiento de las materias necesarias, además de una buena relación con tus proveedores, sobre todo si esos proveedores me entregan un producto único que no tiene otro proveedor. Los intermediarios, que son necesarios cuando una organización se dirige a un número elevado de consumidores que están repartidos en una amplia área geográfica, ¿ya? Y ahí tenemos los intermediarios mayoristas y detallistas, que también lo vamos a ir viendo, los canales de distribución. A nosotros, dentro de nuestro rubro, no nos afecta mayormente en el rubro gastronómico, porque en el rubro hotelero es distinto, pero en el rubro gastronómico no nos afecta mayormente porque en general nosotros no trabajamos con intermediarios. Eso no quiere decir que no lo hagamos, pero el porcentaje es menor. La competencia, que está formada por el conjunto de empresas que intentan satisfacer la misma necesidad que nuestra empresa, ¿ya? Esa es nuestra competencia. En este punto nos conviene hacer un análisis minucioso de la competencia mediante los pasos siguientes. Identificar a los competidores. Lo primero que tengo que hacer, saber quién es mi competencia, ¿ya? Y dentro de eso, identificar la situación competitiva de los competidores, es decir, son mejores, son iguales, son peores que lo que yo puedo ofrecer. Y segundo, los objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles que ellos tengan y compararlos con los míos, ¿ya? Es decir, en un programa de marketing, ¿no es cierto?, tengo que ver la demografía, cómo se comporta con respecto a mis competidores, las condiciones económicas, cómo afectan a mis competidores, la competencia, obviamente, la tecnología, las fuerzas políticas y jurídicas, las fuerzas sociales y culturales. Si se fijan,
se repiten, pero en otro contexto, en un contexto menor. ¿Ya? Los elementos o fuerzas del microentorno, ¿ya? Los elementos o fuerzas del microentorno que influyen en la empresa o compañía en su capacidad de satisfacer a los clientes son, primero, la compañía. Los diferentes departamentos que forman la empresa influyen directamente en las funciones del departamento de marketing. Eso lo voy a tratar de explicar un poquito más completo cuando termine de leerlo. En este departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de la alta dirección. Además, se debe estar en contacto con los otros departamentos de finanzas y todo lo demás. A ver, cuando la empresa es más grande, se divide en distintos departamentos, ¿ya? El departamento de producción, el de gerencia, el de marketing, el de contabilidad, etc. Y el departamento de marketing, para poder funcionar de manera correcta, tiene que tener plena conciencia de cuáles son, ¿no es cierto?, las proyecciones. Pero para achicar esto a una empresa de nuestro rubro más pequeñita, yo tengo que ajustar mi plan de marketing, el cómo voy a marketing, según lo que tengo proyectado producir, junto con lo que junto con los datos que me dé contabilidad con respecto a mis activos y mis pasivos, es decir, lo que tengo y lo que planes de administrativos de dirección de mi empresa, es decir, qué es lo que quiere la empresa lograr dentro del próximo trimestre, cuatrimestre, semestre, año, etcétera. ¿Por qué lo digo así? Porque uno se plantea estas metas según un marco de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese marco de tiempo? La misma empresa lo decide. Por eso digo trimestre, que son 3 meses, cuatrimestre, que son 4 meses, semestre, y así sucesivamente, ¿ya? Los elementos o fuerzas del macroentorno, vimos ya primero el primero, que era la compañía, después el segundo, los proveedores. Son aquellas empresas que proporcionan recursos a nuestra empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más directa son el número de proveedores que pueda haber, o sea, cuántas empresas me ofrecen los productos que yo necesito para funcionar, el tamaño de esas empresas, su poder de negociación y el poder de mercado que éstas tienen. Cuando hablo de posesión, es decir, el poder que ellos tienen para fijar el precio, y eso va a depender de la cantidad de empresas que hayan. Mientras menos empresas, pueden ellos fijar sus precios acorde al mercado, pero que los beneficie. Mientras más empresas hayan, más competitivo tiene que ser ese precio. Por ejemplo, si yo tengo un proveedor y es el único que vende el producto que necesito, él fija el precio que quiere, porque no tiene competencia, ¿ya? Y después, el poder del mercado, eso significa la cantidad de llegadas que tiene ese proveedor. Es decir, ese proveedor es tan grande que abarca el 80% del mercado. A eso me refiero. Después tenemos los intermediarios de mercadotecnia que ayudan a la promoción, distribución y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público. Hay que estudiar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación. Entre estos se encuentran los intermediarios, que son las empresas del canal de distribución que ayudan a la compañía a encontrar clientes o afectar ventas sobre ellos, ¿ya? Se incluyen dentro de este grupo que compran y revenden las mercancías. Es decir, ellos me van a comprar los productos a mí a un precio menor y los van a vender a sus clientes a un precio mayor, ¿ya? Y después tenemos las empresas de distribución física, que son las que ayudan a la empresa a almacenar mercancías y a trasladarlas desde su punto de origen hasta su destino. El caso más cercano que podríamos ver aquí era Rabier, que dejó de funcionar hace unos años, pero Rabier era una empresa distribuidora, ¿no es cierto?, que llevaba los productos a distintos puntos a nivel nacional a cambio de un pago, ¿ya? Voy a parar esta parte del video porque se me está acabando el tiempo, pero vamos a seguir apenas haga el trámite del nuevo video, ¿ya? Me pueden hacer cualquier pregunta que quieran en este tiempo.